Queridísimos y queridísimas, bienvenidos a nuestro encuentro con de esta tarde de miércoles. Para Lena Yao, escritora, poeta, investigadora de las letras y amiga de antropología de los sabores, Venezuela se parece a una piedra de mar. La Venezuela de estos momentos sabría a un plato hecho de una piedra marina perforada. Plato vacío en el que se lee la comida que alguna vez sostuvo y la comida que volverá a sostener. Plato lleno de huequitos para vernos y para ver al otro. Plato que resiste embates y que transforma la huella de los golpes en oráculo. Plato horadado en el que se abre espacio a la palabra, a la identidad redescubierta, a la remirada. Sabor áspero que aterra y acoge, sabor de ida y de venida, sabor de tránsito, difícil hacia un futuro lugar para todos. Con estas palabras, con estos sabores, con estos sentires y con estos sabores, tenemos el gusto de darle una vez más la bienvenida a nuestro espacio de antroposabores a Lena Yao. El sabor de las palabras. Salvador Dalí dijo: yo soy un obseso de la nutrición. La parte más filosófica de la anatomía humana son las mandíbulas, porque el conocimiento de las cosas nos llega a través de la comida. Y Roland Barthes, tras la lectura de La fisiología del gusto de Brillat-Savarin, escribió: el gusto implica una filosofía de la nada. Desde esa nada se construye un discurso, tanto en gastronomía como en literatura. El plato vacío, la hoja en blanco, son dos retos para superar a diario por dos autores, el cocinero y el escritor. Llenar ese vacío, hacer sonidos donde habita el silencio. Cosas que obligan a contar en el plato, en el papel, a propósito de la inspiración o de la misteriosa manera en que las palabras e ingredientes reclaman ser contados. Hay palabras que en un sonido y unas pocas letras encierran un cuento. Cuando yo leo, por ejemplo, Ditirambo, no pienso en la composición poética que le canta Baco, pienso en los preparativos de un banquete, en la elección de la comida y la bebida, en la lista de invitados, en el lugar del encuentro. Entonces imagino las pequeñas realidades de cada persona, imagino sus físicos, su espacio y su tiempo. Decido que uno de ellos, Chucho, carpintero de profesión, después de beber litros de vino, intenta cantarle al Rioja, pero barbotea y en vez de amo al Rioja, dice amo la Roja. Y de allí las risas y un cuento que va de fútbol con la comida como pretexto. Todo eso sale de Grambo. Cuando leo Alboroque, esa palabra tan bella, pienso en que su acepción es un minicuento, un convite entre un comprador y un vendedor, mesa para comer, mesa para firmar, palabras para un acuerdo. Y bambulá, tan llena de ritmo en la pronunciación como lo que describe una antigua danza india que se puso de moda como espectáculo en París a principios del siglo XX y que fue adoptada por la población negra de Florida. El mejor bailarín era premiado con una torta, palabra que tiene otro vestido, caquebal, del inglés cakewalk. Me sucede lo mismo con palabras mínimas, pocas conocidas, llenas de promesas. Bisna, que es la membrana que separa los 4 compartimientos de la nuez, fárfara, la telita que reviste interiormente la cáscara de los huevos de ave, rebujo, el trozo de pan que se deja de la comida. Esas palabras y tantas otras remiten a comida y funcionan como un germen ficcional. Esperan que alguien las descubra y las haga eclosionar en historias. En cocina, esto también ocurre. Hay alimentos que aguardan ser vistos y obligan al cocinero a transformarlos en una historia comestible y leíble. El mejor ejemplo de ello es el huevo, tan anodino en su cáscara, tan frágil, tan cercenado en su posibilidad de dar vida.
eso vería una mirada simple. Pero el huevo, al ser negada la posibilidad de ser vida animal, se convierte en alimento y en 1000 alimentos. Sus posibilidades son infinitas, se transforma como proteo y está en todas las salsas: duro, frito, huevo, revuelto, dulce, salado, en soufflé, en tortilla. El huevo incluye 1000 relatos. La escritura y la cocina van por la misma ruta. Combaten la nada a partir de elementos transformables. Desde una unidad mínima, una palabra, un ingrediente, se camina hacia un gran aparato, una novela, un banquete. El escritor y el cocinero saben cómo hacerlo, saben que plegada detrás de una significante barra de madera hay una espléndida tela pintada. Ellos saben usar los dedos para abrir el abanico. Analogías o de cómo el oficio es el mismo. Inspiración. La inspiración no existe para el escritor y tampoco para el cocinero. Ambos ejercen su profesión con la misma entrega y disciplina. Son muchas horas las que se pasan sentados en un escritorio tecleando y frente al fogón inventando para crear una obra. Diariamente escribimos y cocinamos para efectos prácticos. También leemos y hablamos con la misma finalidad. Y nos reproducimos. ¿Cuándo cambia la naturaleza de estas acciones? El deseo empuja la creatividad. Cambia cuando en ellas entra la creatividad y la comunicación, cuando nos miramos en las palabras, en la comida, en el otro, cuando la letra, el alimento y el ser querido se convierten en un viaje de autodescubrimiento. Entonces amamos desde la palabra, desde el alimento y desde la piel ajena. La cocina de la madre, la cocina del padre, la cocina de casa siempre llena de nosotros. Nos cuenta, refleja nuestra experiencia vital, nos dice estás listo para volar cuando nos permiten tomar café por primera vez. Recuerdo una película italiana, Bienvenidos al Sur. La madre, la típica mamá, cocinera poderosa, ama de los sabores tradicionales, extendía su poder maternal en el plato. El hijo, un empleado de la oficina de correos, intentaba ser adulto, pero no podía. El cordón umbilical era la cocina. Tomaba el café en la taza que usaba de niño. La madre le indica que está listo para abandonar el nido, para vivir, con una frase: le he puesto marsala al zabaione. El vino dulce añadido al postre era su señal, su permiso, su licencia. En El chef ha muerto, de Janet Acosta, un personaje dice que una de las habilidades del cocinero es mentir. También miente el escritor. Vargas Llosa lo explica en La verdad de las mentiras. Según el autor, las ficciones nacieron para calmar apetitos. Vargas Llosa se refiere a los hombres que no están contentos con su suerte y casi todos, ricos, pobres, geniales o mediocres, célebres u oscuros, quisieran una vida distinta a la que viven. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. Algo similar ocurre con la gastronomía. Jay Rayner plantea en El hombre que se comió el mundo que las estrellas Michelin ascienden socialmente al comensal. Por un par de horas puedes vivir como un millonario a través de lo que comes. El plato lo hace parte de la élite, es una ficción y como tal gratificante, efímera, intangible y fugaz. ¿No es la mentira que encanta un recurso de la seducción? ¿Nos seducen los escritores y los cocineros? Intentar seducir a través de las letras o de la cocina es un ejercicio estéril, porque lo que seduce es la creación misma, sea un poema o un plato. Cuando el receptor tiene delante el mensaje, el emisor se desvanece. No se piensa en el escritor mientras se lee o en el cocinero mientras se come. Solo se piensa en el goce que genera una frase o un sabor. Leer y comer son actos narcisistas. El lector se busca en la letra, el degustador se busca en el paladar. Leo y creo que el libro habla de mí, de mis sentimientos, de mi experiencia. Como y creo que ese plato se inventó para hacerme feliz. Letras y alimentos son una cápsula que permite un viaje hacia uno mismo, un viaje que abarca todas las instancias temporales. Solo recordamos al escritor y al cocinero cuando agotamos aquello que nos complace. Queremos más, sabemos quién puede darnos más. El autor vale mientras ofrezca. La seducción, entonces, es tan efímera como lo consumido. El placer siempre es vampírico y egoísta.
Las ficciones no se limitan a los restaurantes elitescos y a la comida que allí elaboran, porque ¿qué buscamos cuando comemos en un restaurante? Si vamos a restaurantes de países lejanos, buscamos comernos al país en cuestión, volar sin subir a un avión. Si vamos al restaurante al que íbamos los domingos en familia cuando niños, buscamos regresar el tiempo y volver al país de la infancia. Y si vivimos lejos de nuestro país, comiendo en un restaurante autóctono, regresamos un poco al terruño. Leemos una biografía para vivir algo de la vida de ese personaje que admiramos. Y si hay la posibilidad, también comemos donde el mismo personaje solía comer. Roland Barthes apunta, el apetito tiene algo de sueño, pues es a la vez memoria y alucinación. El sueño es un relato de ruido hecho con los escombros de la memoria. Así los platos, los poemas, las narraciones son sueños y memorias reconstruidas, sueños y memorias que creemos personales pero que se repiten en todos los seres humanos. La comida es nave y ancla a la vez, viaje hacia atrás en la memoria hacia lo que ya no es. Recuperarlo, traerlo al hoy, en letras o en un plato, hacer el viaje en burro o en cohete, y nos permite al mismo tiempo no cambiar, seguir siendo los mismos. No muere mi padre mientras su comida favorita siga existiendo. No muere mi padre mientras las cartas escritas permanezcan. Juan Gelman solía hablar de una tragedia conocida por todos, el secuestro y las desapariciones de ciudadanos durante la dictadura militar argentina. Hoy se sabe que fueron asesinados, pero en los años de la dictadura los familiares tenían la esperanza de recuperarlos con vida. El poeta conoció a una mujer que ordenaba a diario la habitación de su hijo desaparecido y cada noche servía la mesa con el plato de sopa que él tomaba al regresar del trabajo y dejaba la puerta abierta por si llegaba. De ese plato con puntualidad incuestionable y del amor infinito de la madre que espera que un rastro de humo fragante muestre a su hijo el camino de vuelta a casa, nace este verso de Hellman. Pensar es ver la nada que flota en una cucharada de sopa. Las rastreadoras del fuerte es un grupo de madres de hijos desaparecidos por la violencia en Sinaloa, México. Rastrean el territorio hasta recuperar sus cuerpos. Como parte del duelo, cocinan los platos favoritos de los hijos perdidos. Los haces presentes con comal y fuego mediante. De este movimiento espontáneo surgió el proyecto de un libro, de un recetario. El libro contó con el apoyo de los chefs Enrique Olvera, Eduardo García y Óscar Herrera, quienes lo llevaron a la rigurosidad gastronómica y ayudaron a costear la impresión. Las letras y la comida borran las fronteras espacio-temporales, tienen un tiempo propio. Lo plasma muy bien Borges en estos versos del poema Shinto. Cuando nos anonada la desdicha, durante un segundo nos salvan las aventuras ínfimas de la atención o de la memoria. El sabor de una fruta, el sabor del agua, esa cara que un sueño nos devuelve, el nombre antiguo de una calle, los colores de un mapa, una etimología imprevista. Comentó el editor Mario Muchnik en una entrevista que quien no come bien no habla bien. Las restricciones y carencias alimentarias empobrecen el lenguaje. Hablamos, en efecto, como comemos. Hay quien rebelde lucha desde la carencia por la palabra. La palabra sustituye a la comida, se convierte en comida. Günter Grass, en Pelando la cebolla, cuenta que en los tiempos de la posguerra lidiaba con la angustia escribiendo recetas de manjares imposibles de llevar a cabo. El escritor cubano Antonio José de Ponte describe en Las comidas profundas el dilema de escribir sobre comida sin tener comida. Cito, escribo sobre la mesa de comer. La mesa está cubierta con un mantel de hule, con dibujos de comidas, frutas, carnes asadas y copas y botellas, todo lo que no tengo. Sentarme a la mesa vacía y tapar con la hoja en blanco los dibujos de comidas y escribir de comidas en la hoja. Antonio Tabucchi repasó los sillares de su novela Requiem en un artículo que escribió y tituló El universo en una sílaba. Requiem, letras llenas de aromas, de sabores, inscritas en lo gastronírico. Cito, la memoria pasa a través de nuestras facultades sensoriales. La realidad que percibimos por nuestros sentidos antes de que sea descifrada y elaborada por nuestras capacidades intelectuales y psicológicas puede volver años después gracias a los sentidos que la percibieron, vista, oído, tacto, olfato y gusto.
La literatura nos enseña que una facultad sensorial puede ser estimulante de la memoria y puede incluso convertirse en el punto de partida de una obra literaria. Las letras y los sabores son un arma contra el olvido. En la mesa se escribe, se lee, se habla antes, durante y después de comer. Se leen recetarios, nombres asignados en los puestos, críticas y reseñas a restaurantes, la carta con su variedad de platos articulados en aperitivos, entrantes principales y postres, o los menús de degustación organizados como relatos, las etiquetas del vino y su denominación de origen. Todas esas lecturas condicionarán lo que se habla y lo que se escribe. Si el vino es del Penedés, probablemente la conversación derive hacia un tema relacionado con la región, bien sea por actualidad o por recuerdo, y escribiremos en una servilleta la añada el plato que más nos gustó o un dato que nos dará nuestro anfitrión proveniente de una mesa vecina y que escucharemos por casualidad. Cada escritor es un mundo. Cada uno puede usar ostensiblemente elementos del universo gastronómico en su trabajo o puede hacer tímidas y transparentes alusiones a ellos, pero la comida siempre está porque es inherente a la vida. En los cuentos infantiles tiene mucho peso. A veces sirve para viajar, como en Alicia en el País de las Maravillas, o como trampa en Hansel y Gretel, como objeto de deseo en Caperucita Roja o como arma en Blancanieves. Autoras como Isabel Allende y Laura Esquivel acuden a lo gastronómico para elaborar metáforas pintorescas. Amélie Nothomb hace expiación abordando patologías alimentarias desde la escritura. Kafka hace incursión en lo onírico y describe sus peores pesadillas. Asoma rasgos propios en su cuento El artista del hambre. Jonathan Swift inscribe lo alimentario dentro del humor negro cuando describe el relato en el que habla de comerse a los niños para solucionar el problema del hambre en Irlanda. Neruda escribe oda a los alimentos, a las cebollas, a la alcachofa, al vino, pero también a los libros. En Oda al libro y en Oda a la crítica, la poesía misma se representa como un producto comestible. Me gusta especialmente cómo Virginia Woolf hace una especie de conjuro entre ambos mundos. En sus diarios, el 8 de marzo de 1941, se lee: «Tengo que preparar la cena, bacalao ahumado y salchichas. Creo que uno consigue cierto dominio sobre las salchichas y el bacalao si lo escribe». Y me gusta también la lucidez de Oscar Wilde en la importancia de llamarse Ernesto cuando afirma a un personaje: «Detesto a la gente que no se toma las comidas en serio. Es tan superficial». Maravilla desde cualquier ángulo Don Quijote, obra pletórica en referentes gastronómicos. Para no extenderme, diré que el Quijote es un personaje al que someten a dietas de libros. Santa Teresa decía que Dios está en los fogones. Yo pienso que más que en los fogones está en la lengua, que nos permite pronunciar cosas deliciosas para luego probarlas, luego describirlas y finalmente, por nostalgia del placer que fue, reproducirlas, en la cocina y en el papel. Los viajes entre España y Hispanoamérica han sido incesantes. Viaje físico, viaje psicológico o viaje emocional, la maleta siempre es la lengua y dentro de ella el equipaje es el mismo, saberes y sabores sustentados en el papel y en la memoria. De esas idas y venidas son nuestras letras. Y los cocineros que cuentan desde la mesa. Gastrosintaxis y gastrosemiótica. Para Roland Barthes, el menú es una sintaxis y los regímenes, vegetariano por ejemplo, son estilos. Una buena comida conjuga prosa, poesía y ensayo. Es como esos textos en los que los géneros tienen fronteras permeables, se tocan para enriquecerse. Cuando un cocinero quiere decirnos algo, busca el modo para lograrlo. Por eso muchas veces la disposición de la comida en los platos parece un poema. La sucesión de un menú orquestado es narrativa. Un banquete es prosa porque hay un orden sucesivo. Acontecen los entrantes, siguen los segundos, rematan los postres, epilogan el café, la copa y el puro. Y las migajas sobre el mantel son apostillas, notas a pie de comida. Pero cada plato encierra una historia independiente, una receta heredada o robada, un sabor que odiábamos de niños y que aprendimos a amar a partir de algo. Y lo que sucede secretamente en el paladar de comensal es poesía.
Los alimentos que componen un plato son análogos a la palabra. Los mercados son diccionario, las neveras, bibliotecas. Igual que un escritor selecciona y combina sustantivos, verbos y adjetivos cuando escribe, el cocinero lo hace con su despensa y con las técnicas. Las palabras tienen etimología, los alimentos denominación de origen. Las palabras tienen diferentes acepciones y los alimentos también. Un plátano se consume como un postre dulce en un país, en otro es un contorno salado. Un bien me sabe es un pescado en adobo en Cádiz, un dulce de almendras en Canarias y un postre de coco y canela en Venezuela. El cocinero es escritor cuando toma la realidad, la traduce y la devuelve al plato. Codifica y recodifica el universo para que podamos comerlo. La comida y la palabra son espejos en los que la humanidad se mira. Comida y palabra, felicidad inacible. Placer que intentamos reproducir al infinito, comiendo un mismo plato, releyendo un poema. Palabra y comida, la forma más rápida de viajar a sitios invisibles, el goce, la paz, la infancia. Lengua y comida, saber y sabor, pasaporte al pasado y al futuro. Entre la comida y el universo siempre está la palabra. Degustar es leer, leer es comer. Por eso, como escribe Seamus Heaney en poesía, la mezcla ideal es cosmos y cocina. Letras a la taza. Las letras y los sabores, como dije antes, son un arma contra el olvido. Escribimos y comemos en una mesa porque para hacerlo bien necesitamos tiempo detenido. Parar el cronómetro, lanzarnos de clavado desde un trampolín hecho con agujas y nadar en redondo la esfera que marca lo vivido. Las letras y los sabores son otro reloj, el reloj que guarda. Es por eso que tantos autores las unen en sus ficciones. Esa juntura habla del andar de las horas desde muchas perspectivas. Pasado, en el recuerdo que dejan los amores cerrados. Presente continuo, en los amores en ejercicio. Y futuros, en los amores deseados. Diacronía que se escribe sobre el mapa de un país. Razón que existe en un umbral que intuimos pero que no conocemos y que cuenta historias fantasmales y fantásticas. Bukowski decía que la palabra debería ser como la mantequilla o los aguacates, la carne o los bizcochos calientes o los aros de cebolla o cualquier otra cosa que sea realmente necesaria. Debería ser casi posible que agarres las palabras y te las comas. Leo este poema y pienso que olvidó incluir al chocolate. ¿O no? Tal vez los bizcochos calientes son brownies. El brownie, bizcocho de superficie lustrosa y cuarteada, de interior esponjoso, cofre que guarda un surtidor de líquido espeso, untuoso, envolvente. Las palabras son estuches que encierran manantiales. Una vez que las usamos, abren su interior dejando correr un río cuyo cauce es la escritura. Así, el poeta Mark Strand cuenta que cuando come poesía, la tinta le resbala por las comisuras. Desde la matica habla el cacao. Es un árbol con padrino o madrina, un árbol que crece al amparo de otro árbol. Eso ya es una realidad poética, un cuento en potencia. Y ese árbol padrino, madrina, bautiza a los hijos del fruto. El chocolate, que es nieto de un árbol cuidado por un bucare, lleva el nombre del cuidador o de la tierra. Los nietos pueden llevar nombres de la madre nutricia. Los cacaos de carenero hacen chocolate de carenero. La maraca, que encierra las semillas del cacao, canta cuando la agitamos. En el proceso de secado se rastrilla una alfombra de semillas delineando formas que pueden ser historias. Desde el árbol, cuyo fruto nace directamente del tronco, hasta el momento en que apretamos un cuadrito de chocolate contra el paladar, hay un largo sendero de palabras que nos cuentan. Cacao en letras. En las letras venezolanas, la presencia del cacao es importante. ¿Cómo no serlo si el cacao fue columna maestra de la economía de nuestro país? Desde el cacao partieron la estructura socioeconómica venezolana, las relaciones de poder, las creencias, los modos y costumbres, el habla. Así tenemos novelas como Cumboto, de Rafael Díaz Sánchez, en las que se vinculan cacao, patria y nacionalidad. Cito: nosotros no somos españoles, somos venezolanos. El rey está a 1000 leguas de aquí
y no conoce nuestros sufrimientos. Lo único que le interesa es nuestro cacao. Esta es tu patria, Julián, nuestra patria. Pobre Negro de Rómulo Gallegos refleja la vida de las haciendas en las que se cultivaba el cacao y el habla musical de los esclavos. Cito: y la jaladera de escardilla y el rosnío de las taguaras, pa' que otro se beba su cacao calentico y espeso. O la descripción de los cacautales casi en clave de catálogo botánico. Cito: rajean los conotes burlones entre el follaje de los altos guamos y bucares que le dan sombra al cacaotal. La enumeración de las riquezas del país en El hombre de hierro de Rufino Blanco Fombona incluye el cacao y una gran duda en forma de pregunta. Un personaje habla de sus razones para no ser pesimista de cara a Venezuela. Esas razones se encierran en una cornucopia lingüística a los recursos naturales de la tierra. Desde las bondades de la selva del Orinoco con su caucho y su sarrapia a las minas de cobre de Aruba, las perlas de los territorios insulares, el petróleo de Oriente y Occidente, las salinas, el ganado y, por supuesto, el cacao. Ante la opulenta enumeración, un oyente concede razón y deja una pregunta en el aire. Pregunta que un tercero contesta con una nueva pregunta. Cito: ¿sabe usted lo que nos producen el cacao y el café? Creo que con nada de organización nos salvamos. ¿Cómo voy a ser pesimista? Es cierto, opinó Rosendo, pero sin gente, ¿cómo podremos explotar nuestros productos naturales? Y Perrín, que volvía a su tema, concluyó: y sin paz, ¿cómo vendrá la gente? El mapa de Venezuela memorizado en la clase de geografía en Ana Isabel, una niña decente, de Antonio Palacios. Choroní, tierra salada de los cocales. Barlovento, negra tierra de negros y cacao. Arístides Rojas relata en sus crónicas cómo el cacao también es religión y devoción. Cuenta que entre los años de 1636 y 1637, un parásito llamado candelilla se devoró los cacaotales. Los caraqueños buscaron en la Virgen de las Mercedes el amparo que necesitaban para sus arboledas. La misma Virgen pasó a ser luego patrona de Caracas y abogada de los terremotos. Cito: rumbosa era esta y con constancia celebrábase todos los años a la Virgen protectora del cacao, al mismo tiempo nombrada abogada de Caracas y más tarde, en 1766, abogado de los terremotos. Te espero en el puerto, una bellísima novela de Elisa Reis Lucas, recoge la llegada de los corzos a Carúpano y su descollante actividad cacaotera. El cacao fue un símbolo de poder. Francisco Herrera Luques plantea que la independencia, más que por un ideal de libertad, se buscó por el afán de controlar el negocio del cacao. En Los Amos del Valle queda claro que el cacao lo es todo. Cito: nuestras son las tierras de la mar al Orinoco, de Guanare al río Uchire. Nuestro es el cabildo, nuestro es el cacao. Nuestros son los negros, nuestros son los blancos. Somos los dueños, somos los amos. Dueño es el que tiene, amo el que retiene, acrecienta y tala. Amo es buril, piedra y mecenas, masa, cocinero y boca. Somos el paisaje y el pintor, el sol que alumbra y la cosa iluminada. Somos la vendimia, el tabernero y el borracho. Somos el Padre Eterno, somos el Hijo, somos los hacedores de un mundo y también sus dueños. 20 somos los amos del valle. Los amos del valle tenían casi todo, solo les faltaban los títulos nobiliarios. Muchos decidieron hacerse marqueses o duqueses, aprovechando la ruina de la nobleza española. Compraron títulos a los llamados grandes de España, echando manos a la fortuna cacaotera. Se dice que de allí nace la expresión que los llamaba con cierta sorna grandes cacaos. Pero también los grandes cacaos tienen su tiempo, y el reloj para ellos se detuvo con la llegada del petróleo. Negro también, cambiamos un oro por otro. Esa decadencia se lee en Cuando quiero llorar no lloro, de Miguel Otero Silva, cuando un personaje pregunta: ¿a quién se le ocurre conspirar con un hacendado de cacao, pudiendo hacerlo con el gerente de la Standard Oil? Tinta de chocolate. Los alimentos, la ingesta, el universo gastronómico tienen dos vertientes, dos prácticas, dos formas de leerse. Una es la esfera pública y otra es la esfera privada. Los fragmentos anteriores hablan de lo público, y es que el cacao, sin procesarse, sin ser chocolate, está más cerca de lo descriptivo y de lo colectivo que de lo poético y de lo individual. El chocolate es letra íntima, tiempo personal, experiencia lírica. Vicente Gervasi poetiza el hogar. En Mi padre el inmigrante acude al cacao para hablar del hogar tangible, de la casa de su niñez.
Cito: mi casa pintada de cal, allá en mi aldea, escondida entre el café y el cacao. Y en Nacimiento de la Melancolía mira el chocolate para hablar del hogar como arcano. Cito: todo se iniciaba en secreto, el sabor del chocolate, tío conejo entre árboles lunares. Hablemos de infancia. Isa Saturno y Freddy Goncalves se visten de pez linterna para contarnos leyendas que giran alrededor de Chamario. Ponen a los colígrafos y a Eduardo Polo a brindar con guarapita de cacao a la salud de Eugenio Montejo en las tabernas de Puerto Malo. Rafael Arraiz Luca, con ¿De dónde viene el chocolate?, acerca a los niños al misterio de la alquimia. Jesús Rosas Marcano lo aborda con infinidad de poemas convertidos en canciones, páginas dedicadas a los niños que quieren entender la magia del chocolate, que quieren aplaudir esa pausa pastosa y feliz que empegosta dedos, lengua, comisuras, dientes. Los escritores regresan al paraíso perdido escribiendo sobre chocolate. Me gusta José Balsa en Orinoco Profundo cuando describe cómo ayudaba a su tía a hacer caramelos con chocolates. Cito: no solo imaginar el sabor a vainilla aumenta, no solo distribuir las pasas o algún detalle de leche o chocolate me llenaba el cuerpo o el estómago de gusto, sino también ir descubriendo los nuevos matices de los confites, y el reflejo de la llama al revolverse con la luz del día sobre la mesa convertía aquello en una fiesta. Y claro que fiesta, fiesta en la fiesta y fiesta en el duelo. Si no, basta leer las vicisitudes de María Eugenia y María Josefina, personajes del exilio del tiempo en Ana Teresa Torres. La primera hacía responsable de su gordura a la segunda. María Josefina dejó a María Eugenia en Suiza para irse a París. María Eugenia se sentía tan sola y abandonada que lo único que la acompañaba en su aburrimiento era el chocolate. Cito: y que ella así sola no se quedaba más, porque se estaba aburriendo mucho y estaba engordando demasiado comiendo puro Toblerone. O la tristeza llorona de María Josefina frente a un helado de chocolate. Sus padres la separaban de su amor y para ello la enviaban a Europa en contra de sus deseos. María Josefina no encontró mejor paño de lágrimas que un delicioso helado de hot fudge. Cito: y entre lágrimas seguía comiendo el helado y me decía que su papá estaba furioso y su mamá trágica porque le habían dicho que se iba a fugar con un mulato, y lloraba y se secaba el chocolate con una servilleta de papel. Así el chocolate es compañero de cuitas. Secamos nuestras lágrimas y nos reconfortamos al abrigo del cacao convertido en barra, en bombones, en helados, en tartas. ¿Para qué ahogar las penas en alcohol cuando puedes hacerlo con una joya gastronómica envuelta en papel de plata? ¿Quién quiere un bar cuando hay confiterías y pastelerías? Amor silencioso, amor incipiente, amor aspirante, propuesta que se queda en la punta de la lengua para adoptar el disfraz de una tableta compartida, como en este fragmento del cuento Canción Alemana de Juan Carlos Méndez Guedes. Cito: el chocolate compartido al salir de la película, tu silencio como una excusa del diálogo. ¿Cómo olvidar la merengada de chocolate que pide Julia mientras un pollito pía, suda y aletea dentro del bolsillo de Juan en un regalo para Julia de Francisco Massiani? O el chocolate que subía los grados del amor y los suspiros que Blancanieves le regalaba a Vicente Cochocho en Memorias de Mama Blanca de Teresa de la Parra. El tiempo de ultratumba, el reloj del oscuro, viene con los versos de José Barrueta. En El huésped, el poeta recibe al fantasma de Aquiles. Aquiles quiere ir a otros lugares, pero los ojos tristes, las cortesías, una partida de ajedrez y un espumoso chocolate hacen que desista. El chocolate fue amado y denostado a partes iguales. Es comprensible el temor a su poder si, como dice Pepe Barrueta, una taza de chocolate fue capaz de frenar al de los pies ligeros. Madame de Sévigné, cultora de la literatura epistolar, veía en el chocolate grandes peligros. Sus cartas son el reflejo de su época. Gracias a ellas sabemos del suicidio de Vatel de primera mano. Y también gracias a sus letras conocemos la mala fama del chocolate. Una mujer culta como Sévigné y conocedora del universo gastronómico es capaz de escribir, sin que le tiemble el pulso, en una carta a su hija fechada en octubre de 1671, que el chocolate quema la sangre. Para reforzar su idea, le cuenta que una marquesa amiga, después de beber chocolate durante la gestación, dio a luz a un hijo negro como el demonio que murió a las horas de nacer. No bebas chocolate, mijita, que te salen los hijos negritos, imagino, riéndome, a Madame Sévigné aconsejando a su hija. Balzac también habló de la perversidad del manjar.
Conjeturaba el escritor si no sería el chocolate el culpable de la decadencia del imperio donde nunca se ponía el sol. Cito, ¿quién sabe si el abuso del chocolate no tuvo algo que ver con el envilecimiento de la nación española, que, en el momento del descubrimiento del chocolate, estaba a punto de volver a empezar un imperio romano? Lástima que Sévigné y Balzac no leyeran a Blanca Elena Pantin, quien en un precioso poema titulado Chocolatier canta la tristeza que siente el chocolate al ser arrancado de su cuna. Cito, reducido a semilla, a polvo, a ridícula caja con lazo, a vitrina, a declaración de amor, a nada, esta señora me traga. Lo cierto es que hablamos de una ambrosía que doblega al temperamento más acre, convirtiendo negativas en entregas sin condiciones, abriendo las compuertas de la sobriedad y dando paso franco a la lujuria y al goce. Es una figura que suele vincularse al erotismo en la literatura. Pedro Laya, poeta barloventeño y cultivador del cacao, fue uno de los escritores que más trabajó el fruto desde lo sensual amoroso. Sus versos hablan de senos de cacao y de miel, pechos de cacao y de sándalo. El cacao también seduce al poder. Rafael Cadenas escribe en un poema cómo el chocolate debilita la mano firme de los tiranos cuando un generalísimo revisa expedientes de condena a muerte mientras moja churros en una taza de chocolate. El poeta asegura que el placer que le hace sentir el sabor del chocolate es mayor al placer que le hace sentir que su firma mate. Sin dudas, el temor tiene que ver con el territorio ganado. Si bien el cacao para los venezolanos significa la tierra y el hogar, tal y como lo cantó Andrés Bello en Silva a la agricultura de la zona tórrida, para el foráneo significa la recuperación del vencido. El cacao y el chocolate son la conquista de regreso, el revés de la colonización, el tiempo sonriendo con ironía ante el gesto de placer de quien lo prueba. Es el encantamiento hecho sabor, el hechizo conjurado en los bosques del trópico. Las semillas de cacao fueron moneda comercial. Un conejo valía 3 semillas, un esclavo valía 100. En la vida era de ese modo, y en la literatura el chocolate pinta los billetes metafóricamente comestibles de Uslar Pietri en el cuento Un mundo de humo. Cito, billetes de banco con muchos colores frescos y apetitosos, morados de berenjena o verde de lechuga, o anaranjados de naranja o marrón seco de chocolate. O se acuñan monedas que, guardadas bajo la almohada de infancia, comparten protagonismo con Picasso, Chaplin y el amolador en el credo de Aquiles Nazoa. Esas monedas las comimos de pequeños, acaso sin saber que Nazoa les rezaba, y también nos comimos fascinantes cucarachas de chocolate sin leer a Circe de Julio Cortázar. Pero estaban allí lenguas y letras, en las historias escritas, en las letras que exhiben las tabletas. Dame un cuadrito de chocolate, a veces era dame la A, en los empaques con sus nombres cadenciosos, telúricos, de resonancias inglesas, francesas, con nombres de músicos, de ciudades lejanas, de árboles de bosque lluvioso. Escribo cacao y chocolate y pienso en la niña que iba a la playa por una carretera precaria y llena de curvas imposibles. Bajar a Cata pasaba por un viaje que atravesaba una montaña boscosa llena de árboles de cacao. Yo miraba los troncos para contar las maracas y luego miraba las copas para buscar el cielo. Una vez paramos para comprar la pasta de cacao que vendían a orillas de la carretera. De regreso a casa, el intento de hacerme millonaria en barritas de chocolate fue un desastre. La pasta de cacao se derritió y se convirtió en fango. ¿Qué niño no ha soñado con hacer chocolate? ¿Quién no quiso aquel horno de juguete para hacer bombones? A veces pienso que los autores escriben chocolate para satisfacer aquel deseo de niñez, hacer chocolate, crear chocolates con letras. Mientras preparo esta charla y recuerdo mis aventuras y desventuras de niña chocolatera, pensé en Blas Cole, el personaje de Eugenio Montejo. Blas Cole escribía en cuadernos, pero también en hojas de banano y de almendrones. Ya Tulio Febres Cordero buscó el camino del chocolate y el chorote en nuestros Andes. Desdijo a Humboldt, hizo de las hojas de los árboles sostén para sus letras y recogió una receta de carne con chocolate en un libro que se publicó en 1899. Más de un siglo después, las hojas bailan en el aire, siguen hablando, susurran, tejen caminos invisibles que llevan a las ollas. Trazos de cacao sobre papel vegetal para pintar poemas y relatos con gusto a chocolate.
Trazos de cacao sobre el mantel y sobre los platos para firmar historias de chocolate conversado y paladeado en la mesa. Cada chocolate trae consigo una historia, un amor que inicia, otro que acaba, una dieta postergada para el lunes que viene, el recuerdo de una amiga que nos piensa en otro continente, los bombones que la abuela nos daba los domingos, la cama lista para dormir en un hotel exquisito, los dedos que lamimos amorosamente para limpiarlos, para saborearlos, aquella falda blanca perdida para siempre, estampada con huellas dactilares de chocolate. Pero ¿qué importaba perder una prenda cuando el camino del romance estaba descrito en ella? Cuando comemos chocolate, hay un poema mudo en nuestra boca. Y cuando eso ocurre, nuestros árboles se llenan de letras. Una tinta invisible escribe sobre sus hojas el relato del chocolate que se funde en nuestra lengua. Deseo agradecer en nombre de todos los que hemos estado escuchando Encuentro con y los que los vamos a seguir escuchando en tiempo diferido, esta tarde, esta noche, mañana. Deseo agradecerle a Elena. Ha sido un recorrido realmente maravilloso por mesas, libros, poemas, autores, imágenes, sabores, bebidas, amores, miradas, pasiones. Realmente maravilloso. Estamos muy felices de haber estado contigo, Elena, muy felices de oírte, de aprender tanto, de llenarnos la cabeza de imágenes maravillosas y de llenarnos el cuerpo de sabores que nos indican que estamos vivos, que podemos seguir adelante, que podemos resistir, que podemos enfrentar ese futuro incierto y que lo podemos hacer llenos de la vida que nos las da, entre otras cosas, la sal y el deseo de estar juntos. Muchas gracias.